Vamos começar e Shirley, Ahora sí, pronto. apagamos los Empezamos. micros. Apagamos los micros, por favor. Y empezamos. Buenas tardes, buenas noches. El Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología Centras, a nombre de Edma Rotondo, Jackie Larrié y el mío, Ricardo Lizarzaburu, socios fundadores, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de Momentos para un Café. En esta oportunidad, contamos con la presencia de Hernán Lanosa, quien abordará el tema Sentir, Pensar, Hacer, un aporte desde la logoterapia. Hernán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Permítame hacerle una breve reseña biográfica de Hernán. Él es doctor en Psicología con mención en Cognitivo Existencial, director de RAPSI, Red Argentina de Psicología Integrativa, director de Logo Coaching Argentina, consultor en recursos humanos en PMLC Group, miembro del Comité de la Fundación Argentina de Logoterapia, miembro del programa MásValor.doc, CONICET, jurado y director de tesis doctorales, docente en posgrado en la Fundación Argentina de Logoterapia, docente posgrado en la UAL, docente de grado en la USAL, conferencista nacional e internacional, psicoterapeuta individual de parejas, de familia y de grupos, dictado de cursos y talleres para el desarrollo y el bienestar personal, dictado de cursos y talleres para organizaciones, capacitación a empresas, autor de textos y artículos especializados en psicología, autor de textos y artículos para el público en general. Para dar inicio a tu exposición, Hernán, te haré la siguiente pregunta. ¿Podría definirse a la logoterapia como una educación a la responsabilidad? Ricardo, me parece una pregunta más que atinada. Con solo 22 años, Viktor Frankl publica un manifiesto que tiene 4 puntos, que es conocido como el manifiesto de 1927 y tiene 4 puntos medulares que se respetaron a lo largo de toda su obra y que fueron casi un corazón del corpus teórico de él y de su propuesta. El primero de esos puntos hacía mención a la crítica psiquiátrica de Freud, que no incluía la idea de espiritualidad en la persona. Estamos hablando de un Viktor Frankl de 22 años. La segunda, ese era el primer punto, una crítica a la teoría psicológica de Freud por reduccionista y por no incluir el tema de la espiritualidad. El segundo de los puntos hacía referencia a la importancia de que todo psicoterapeuta tenga en consideración el sistema filosófico del paciente. Frankl siempre iba a decir de que todo paciente y toda persona tiene un sistema filosófico y que es menester del psicoterapeuta o del que trabaja en desarrollo humano tratar de dar respuesta o poder canalizar ese sistema filosófico de cada persona que viene a consultar. El tercero de los puntos aduce a otro gran eje en la logoterapia, que es el tema de los valores. Cada persona viene con un sistema de valores y es fundamental a la hora de la realización de sentido de la persona tratar de trabajar en un proyecto de vida auténtico que incluya de manera fundamental y necesaria los valores. Y el cuarto de los puntos, fundamental, es que la psicoterapia tiene que ser considerada como un aprendizaje en la responsabilidad. Directamente él lo va a decir así. Ahora bien, hay un punto que me parece muy destacable, que es que el maestro fundamental con el que se formó Viktor Frankl fue Alfred Adler. Ellos terminan separándose, Frankl termina separándose por algunas cuestiones teóricas con Adler. Y uno de los puntos por los que Frankl se separa teóricamente de Adler, o él hace hincapié en una diferencia, marcando una diferencia teórica con Adler, es que para Adler muchas veces
el paciente neurótico no era responsable de algunas cuestiones, podía no ser responsable de alguna cuestión. En cambio, para Frankl, siempre, mientras no haya corte con la realidad, y como buen existencialista, siempre nosotros vamos a ser responsables, porque la responsabilidad, como capacidad de las más altas que tenemos, implica dar respuestas a las preguntas que la vida nos hace. Por lo tanto, la psicoterapia, claro, y la logoterapia de manera específica y fundamental, es un aprendizaje en la responsabilidad. Sí. Gracias, Hernán. Ahora vamos a darle espacio, ¿no?, a las preguntas de cada uno de los socios. Y la primera pregunta que te hago, Hernán, es la siguiente. De ahí va a seguir Edma, luego sigue Jackie. La pregunta es la siguiente. Somos seres de historias y emociones que tienen su propia narrativa y gramática. Y este confinamiento ha afectado al ser humano en su laboriosidad, en su vincularidad y espiritualidad. ¿A qué conceptos podría recurrir el ser humano para hacerle frente mientras experimenta el proceso de sentir, pensar y hacer? A mí se me ocurren varios conceptos. Este confinamiento ha tocado de manera profunda, ha tocado a todo nuestro ser. Pero hay conceptos logoterapéuticos a los que realmente los ha convocado de manera específica. A mí el primero que se me ocurre es el de valores de actitud. Los valores de actitud los podríamos, como uno de los caminos hacia el sentido. Frankl habla de que los caminos al sentido son tres. El primero tiene que ver con los valores creativos, el segundo con los valores de vivencia y el tercero con los valores de actitud, los cuales Frankl ese camino lo destaca muy particularmente, porque él dice que ese es el camino más importante a la hora de nuestra realización interior de sentido. Esos valores de actitud van a tener que ver fundamentalmente con cómo nosotros nos paramos frente a cada una de las circunstancias, frente a la circunstancia particular y frente a la vida en general. Y él hace alusión en ese sentido y en relación a los valores de actitud, también de manera específica el sufrimiento. Porque el sufrimiento implica, como situación límite, que ahora vamos a hablar un poco de eso y de la tríada trágica, una posibilidad de conectarnos con las cuestiones más significativas de nuestra vida. Y en este sentido, con los valores de actitud, es importante ver cómo nosotros nos estamos tomando esta situación y qué nos dice. Hace poco un paciente, en una de las sesiones, yo soy un privilegiado porque me parece que el trabajo como psicoterapeuta no puede, uno para hacer este trabajo mínimamente tiene que tener una buena escucha y tener muy buen nivel de atención al margen de respeto y otras cosas, y entonces uno aprende mucho, ¿no? Entonces un paciente que yo trabajo mucho con médicos, tengo algunos pacientes médicos, él me decía que él estaba viviendo esta situación que él quería vivir esta situación de una manera extraordinaria como es la situación en sí, porque esta situación no sabemos si se va a volver a repetir cuándo, esperemos que esta situación acabe lo más pronto posible, pero no creo que esta situación debamos dejarla pasar de una manera efímera y sin tomar por ahí, o sin aprender con H, ¿no? Esto de apropiarnos y ver cómo nos podemos apropiar de esta situación desde el mejor de los lugares y ver qué nos está diciendo. Entonces me parece que desde los valores de actitud y entendiendo uno puede decir, bueno, ¿cómo estamos tomando esta situación y qué nos dice en particular a cada uno de nosotros? Otro concepto fundamental que me parece que tiene que ver con esta situación de manera particular y con este sentir, hacer y pensar, o pensar, sentir, hacer en el orden que quieran, tiene que ver, y que esto se repite muchísimo, con la conciencia, porque esta es una situación límite
o como a decir de Karl Jaspers, las situaciones límites son aquellas situaciones, si bien todos somos seres únicos y irrepetibles y pasamos por situaciones, claro, únicas e irrepetibles, Karl Jaspers va a decir que hay situaciones que nos comulgan a todos. Esas situaciones son las situaciones límites. El maestro Viktor Frankl lo llamó la tríada trágica. Y en estas situaciones límites que integran esta tríada trágica, lo que nos pasa es que implican de alguna manera como un sacudón existencial, que nos puede posibilitar a cada uno de nosotros lograr tomar mayor nivel de conciencia, esto es amplificar la conciencia y empezar a poner en eje y empezar a poner en revisión, en análisis, nuestra escala de valores, por ejemplo, para ver si estamos viviendo una vida auténtica y con sentido, porque, insisto, la situación esta, de alguna forma, nos empuja, por decirlo en términos claros, a interpelarnos y a conectarnos con nosotros mismos. Me parece que otra de las cuestiones en relación a amplificar la conciencia es que al haber tanta incertidumbre, una de las cuestiones me parece también muy marcadas en esta pandemia, es que estamos empujados a conectarnos con el instante y con el presente de una manera casi necesaria. Y entonces lo que empieza a jugarse acá es mucho aprender a conectarnos con el sentido del momento. Y bueno, y en relación fundamentalmente al sentido, lo que a mí me parece es que esto también nos conecta de alguna manera con la trascendencia. Nosotros sabemos que la trascendencia es estar orientado hacia algo o hacia alguien diferente a nosotros mismos. Y en este sentido, nosotros nos tenemos que cuidar, cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros mismos para cuidar al otro. Y en ese autocuidado y en ese cuidado hay una consideración de lo comunitario y una consideración del otro que también me parece muy importante y muy destacable. Así que tanto el sentido como la trascendencia me parece también que son conceptos para echar a mano en esta situación, ¿no? Gracias, Hernán. Le doy pase a Edma para la segunda pregunta. Tu micro, Gracias. Edma. Sí, ya le acabo de poner el micro. Bueno, muchas gracias, Hernán, bienvenido aquí a tu casa. Quería hacer una pregunta, la segunda, que es, si el objetivo de una terapia es ayudar al paciente, al consultante, a actualizar sus potencialidades, digamos, a descubrir y actualizar esas potencialidades, y de alguna manera que por sí mismo descubra el sentido de su vida, ¿cómo puede la logoterapia contribuir al desarrollo de una libertad con responsabilidad? Sabemos que, digamos, la libertad no es de alguna manera irrestricta, aunque es un derecho fundamental, porque, digamos, la libertad con responsabilidad es posible. ¿De qué manera puede contribuir la logoterapia al desarrollo de esa libertad con responsabilidad en este proceso de resignificación de una nueva normalidad, una nueva realidad? Y si nos puedes dar algunos ejemplos para familias o terapeutas. O sea, a ver, recapitulo, ¿no? ¿Cómo puede la logoterapia contribuir al desarrollo de una libertad con responsabilidad en este proceso de resignificación en una nueva realidad? Ok. A mí me parece que esto lo venía pensando durante los primeros meses ya de esta pandemia. A mí me parece que la pandemia puso en evidencia algunas cosas fundamentales. A mí me parece que hay tres cuestiones que quedaron en evidencia, ya no son discutibles, no son... Nosotros podemos tener interpretaciones diferentes, pero cuando algo es evidente, es evidente. Después podremos interpretar más allá de lo evidente, uno podrá tener su apreciación. Pero acá quedó en evidencia tres grandes cosas. La primera es que si tomamos esta hipótesis de que alguien en China tomó alguna sopa de como se dijo en algún momento, no sé allá si llegó en Perú, pero acá
una sopa de murciélagos y estamos todos aislados acá en Sudamérica, habiendo arrancado todo en Wuhan, China, esto de manera evidente quiere decir que todos estamos interconectados. Eso me parece un primer punto interesante para entender. Estamos todos interconectados. Y eso es una cuestión evidente, ya no es una mera interpretación. Esta pandemia pone en evidencia de que estamos todos interconectados. Lo segundo, que queda en evidencia también, tomando al virus COVID-19, es que en este caso, el virus, que es lo que nos hace mal, lo que nos hace mal se contagia y se propaga. Y esto cabe tanto para el COVID-19 como para varias cosas más. Lo que hace mal se contagia y se propaga. Esto queda en evidencia a partir de esta pandemia. Lo que hace mal se contagia y se propaga. Esa sería la segunda de las cuestiones que se ponen en evidencia. Y la tercera de las cuestiones que se ponen en evidencia, de una manera notable y que me parece que a todos nos puede estar pasando, por lo menos a mí me está pasando, es que cada una de esas personas, en Argentina se están abriendo algunas cuestiones, pero las reuniones sociales todavía no están permitidas. Creo que ahora va a haber un cambio en relación a eso. Y yo soy de los que, por lo menos con mi familia, algunos tratamos de respetar estas cuestiones. Todo esto lo estoy diciendo porque la tercera cuestión que pone en evidencia esta situación extraordinaria de esta pandemia es que ese otro que extrañamos y que no vemos le da sentido a nuestra vida. Cada una de esas personas que nosotros extrañamos y hoy no podemos ver y encontrarnos, le da sentido a nuestra vida. Entonces, desde la pregunta que me hace, que me plantea Emma en relación a la libertad y la responsabilidad, y tomando estos tres ejes, a mí me parece como importante, primero trabajar sobre cada una de estas cosas. Entonces, primero entender de que estamos todos interconectados, y entonces la libertad y la responsabilidad tienen que actuar en relación a que estamos todos interconectados y que eso implica lo que veníamos hablando, creo que con la pregunta que hace Ricardo, en relación al autocuidado propio para el autocuidado del otro. Hay algo que a mí me interesa destacar y que es que Heidegger a mí es un filósofo que me encanta, dice en algún momento algo que me parece brillante, dice, si en nuestra vida y en nuestra existencia no hay un otro ser humano, ¿quién nos devuelve la existencia? El otro nos devuelve esa existencia, el otro hace que yo pueda expresar mi trascendencia, y esto lo digo a la hora de pensarnos interconectados, ¿no? Como primera cuestión, me parece que hay, en relación a la libertad frankiana es una libertad que apunta a la actitud, a cómo pararnos frente a. Entonces, en relación a estar todos interconectados, hay una actitud hacia eso, y en relación a la responsabilidad hay una respuesta que nosotros podemos dar. Lo mismo en relación al mal cuando estamos hablando de la segunda de las cuestiones, que el mal se contagia y se propaga. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente si nosotros nos cuidamos, si nosotros cuidamos al otro, nosotros vamos a estar de alguna manera evitando una propagación de determinadas cuestiones, que hoy por hoy es el COVID de manera específica, pero esto va mucho más allá de acá. Pienso en la violencia, estoy pensando en discursos violentos, estoy pensando en determinadas actitudes totalmente desconsideradas. Hoy por hoy a mí me parece que a nivel social realmente hay niveles de... Lo mínimo que hay es desconsideración, de ahí para arriba. Entonces, en este sentido, me interesa mucho trabajar con el tema del otro, con el tema de la desconsideración, y cuando yo digo que el mal se contagia y se propaga, me parece que en relación a la exacerbación individualista hay mucho de esto para trabajar, hay muchísimo de esto para trabajar, y que me parece que es necesario. Y cuando decimos que el otro que extrañamos, que era la tercera de las cuestiones que estaba planteando y que pone en evidencia esta pandemia, nos da sentido, y ahí no hay mucho para hacer. Ahora, para agregar, para hacer hay un montón, claro que el otro nos da sentido. Ahora, cuando me dicen qué podemos hacer o en relación
a qué consejos dar. Yo quiero aclarar algo. Como buen psicoterapeuta, yo soy mucho más amigo de las preguntas que de los consejos. Entonces siempre me interesa compartir algunas preguntas que funcionen como disparadores. Y en este sentido, lo interesante es preguntarnos cómo, a nivel conciencia y a nivel mi dimensión social, cómo yo me siento interconectado con el otro. ¿Yo me siento interconectado con el otro? ¿Yo me pienso interconectado con el otro? ¿Yo actúo en relación a esta interconexión? Y después, en relación a cada uno de estas personas que extrañamos y nos damos sentido, siempre es bueno revisar y cómo andamos en el vínculo, cómo expresamos nuestros valores de vivencia que tienen que ver con lo afectivo con cada una de estas personas. Entonces, me parece que ahí la pregunta parece, como a mí me gusta decirle, son llaves para abrir puertas nuevas hacia el sentido, ¿no? Gracias, Hernán. Le doy pase a Jackie para su pregunta. Gracias, Hernán. Qué interesante tema, porque es un tema súper, súper actual, ¿no? Mi pregunta va, la vida exige a cada individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. Esta es una frase de Viktor Frankl, donde nos habla de que todo ser humano tiene una misión y objetivos en la vida que debe encontrar y debería poder cumplirlos. Mi pregunta es, ¿cómo hacer frente a la triada trágica en esta época de crisis? Me gustaría tener la respuesta y además, que en lo posible, que nos puedas dar ejemplos. Mira, vamos primero a pensar un poco en relación a qué es la tríada trágica, porque por ahí no todos lo tienen claro. La tríada trágica de la que habla el maestro Viktor Frankl remiten nada más ni nada menos a tres cuestiones existenciales que nos comulgan a todos, por eso son existenciarios, diría Heidegger, que son la muerte, el sufrimiento y la culpa. A mí me parece que inclusive estos temas, al ser existenciarios, los podemos desde ya articular con esta situación tan extraordinaria, pero lo podríamos hablar en cualquier momento, porque justamente son aspectos en los cuales todos vamos a comulgar, a tener en común, porque a todos nos tocan, esta tríada trágica nos toca a todos. En relación a la muerte y por ahí en este camino hacia el sentido, cómo poder tomar esta cuestión de la muerte, a veces parece como muy difícil hablar de esto. Hay alguien al que nombré hace un rato, que es el maestro Martin Heidegger, que él tiene un concepto que es el ser para la muerte. Parece una cosa muy pesimista y oscura, pero no. Martin Heidegger va a decir que el ser humano, el Dasein, como él lo llama, se torna poderoso cuando realmente asume su finitud y su muerte. Porque al asumir su finitud y su muerte, lo que va a hacer el ser humano es darle un sentido y entender de que la de que la vida tiene un límite. Hay no sé si han visto, supongo que por ahí sí o no, hay una película que fue muy conocida, que es el Drácula de Coppola, que en un momento el protagonista, que hace de Drácula y enamorado de Mina, su amada de toda la vida, él la está por convertir, y cuando la está por convertir, él duda mucho y dice, te amo demasiado como para darte el castigo de la inmortalidad. Porque no hay nada peor que ver cómo pasan las generaciones que uno ama o la gente que quiere y uno queda de este lado. En relación a la muerte y la pregunta que hace Jackie, a mí me parece que lo interesante de esto es siempre, y tomando a Heidegger, es tratar de darle valor y resignificar nuestra vida y tornarla que sea cada vez más significativa. A mí me parece que eso hace esta situación
y entender de que el límite existe, de que no tenemos certezas. Y voy a decir algo, más allá de la muerte, la única certeza que podemos tener es que estamos vivos. Entonces, esa situación de la muerte hay que enfrentarla, y hoy la tenemos muy cerca, porque el COVID pareciera que no sé cómo se vive allá, pero pasan los números como si tuvieran que ver como planillas de Excel, y esas son personas, y cuando uno se mete ahí adentro, se va a dar cuenta cuando uno trata de convivenciar o de compartir ese dolor y de comprender ese dolor que puede llegar a haber, me parece que uno toma real dimensión. Y en este sentido, la muerte, me parece, en esta situación extraordinaria, lo que viene a hacer, me parece que es a resignificar nuestra vida. Y en este caso, un ejemplo en relación a esto, yo siempre lo digo en relación, por ejemplo, a los valores. Nuestra vida se expresa de manera fundamental por un proyecto auténtico a partir de valores. Es interesante que esta situación y este resignificar el sentido implica expresión auténtica de valores. ¿Qué valores estamos expresando? ¿Cómo viene nuestra jerarquía de valores? ¿Qué podemos hacer en relación a eso? Y entonces un ejemplo sería, miremos un poquito, preguntémonos en relación a esto, en cómo venimos nosotros con nuestra escala de valores. En relación al sufrimiento, y a mí me parece que en esta situación y en relación al sentido, el sufrimiento lo que puede hacer es activar nuestra trascendencia. Acordémonos que la trascendencia es ir más allá de uno mismo, y en este sentido, la trascendencia, valga la redundancia, es la misma que genera. Frankl va a decir, el sentido es trascendente, no está mirándonos el ombligo. Y esta situación nos invita a acompañar de la manera que podamos al otro, a esa persona mayor que uno puede saber de que está solo y que es una persona de riesgo, ver cómo uno la puede acompañar. Ahí tenemos un ejemplo, viendo cómo podemos acompañar a las personas mayores, viendo cómo podemos acompañar a esos adolescentes que por ahí estaban terminando el colegio y les cuesta un montón no poder despedirse de sus amigos y no hacer ese viaje que se hace a veces como último año, y acompañar de la mejor manera, cuidándonos y cuidando al otro. Me parece que la trascendencia en el sentido del sufrimiento y de acompañar al que sufre, me parece que es muy importante. Insisto que por mi parte tengo el privilegio de poder ganarme la vida acompañando a las personas, ¿no? Y en relación a la culpa, me parece que cuando hablamos de la culpa a la que remite el maestro Frankl, estamos hablando de una culpa existencial, no una culpa neurótica que es una culpa sin sentido que no podemos capitalizar. Es esa culpa que nos invita a reflexionar y a ser mejor persona. Entonces acá directamente vamos a ligar la pregunta con la de Emma y hablar de la responsabilidad en relación a cuál es la mejor respuesta que podemos dar ante esta situación, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Qué nos puede estar preguntando a cada uno de nosotros la pandemia? A mí me parece, insisto, que hay cosas que se pusieron de manifiesto y están muy bien, y por ejemplo, creo que la pandemia es un buen momento para conectarnos con el presente. Al haber tanta incertidumbre, no saber cuándo vamos a volver a nuestra vida, primero revalorizarnos, revisar nuestra jerarquía de valores y fundamentalmente, me parece a mí interesante trabajar sobre nuestra conexión con el momento, con la conciencia, y tratar de trabajar en el sentido del momento. Me parece que esas son cuestiones que esta pandemia nos puede ayudar a potenciar de alguna manera. Te agradezco, Hernán. Acá tenemos unos comentarios de Sarela. Dice, buenas tardes. Sin un tú no hay un yo. Somos seres vinculantes. ¿Qué opinas al respecto? Sí, comparto, Sarela era el nombre, comparto en un 120% lo que dice Sarela. Somos seres relacionales y realmente nuestra existencia no tiene sentido. Hay algo que pasó sin un otro. Hay algo que pasó y que me gustaría compartir, que es que en el existencialismo decimos lo siguiente, decimos que
nosotros somos un ser en el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? A grandes rasgos quiere decir lo siguiente, que nosotros somos un ser que es único y irrepetible, que habita un mundo, y entre ese ser y ese mundo se conforma una unidad que es indisoluble. Yo no podría pensar el mundo de nadie, no podría pensar el ser de nadie por afuera de su mundo. Hay un universo en el que se habita y se expresa ese ser. Ese ser y ese mundo es una unidad indisoluble. Lo que ha pasado en esta pandemia es algo que no se toma conciencia, porque tomando el eje de esta idea, lo que pasa es que el mundo está obturado. Está el ser, pero el mundo que conforma esta unidad indisoluble ha sido de alguna manera obturado. Y por eso a veces me parece que no se toma la real dimensión de lo que está pasando. Por eso hay tanta angustia. Yo no he vivido en todos los años que tengo como psicoterapeuta jamás los niveles de angustia en general. Yo en este momento estoy trabajando más o menos con 40 pacientes. El promedio de angustia en mi vida fue tan elevado como el que tengo actualmente, en mi vida. Y eso tiene que ver con que hay una parte de este ser que no puede conectarse con su universo y su mundo y se lo han coartado. Y eso hace, y cuando hablo esto en relación a lo que plantea Zarela, ese mundo es un mundo con otros. El mundo en el que habitamos es un mundo con otros, porque si no, no habría mundo y no habría sentido. Entonces, claro, que hay una unidad indisoluble que le da sentido a nuestra vida que tiene que ver con este ser y este mundo, ¿no? Tenemos un comentario de Ada que dice, la interconexión es muy limitada. Eso causa un desequilibrio emocional, sobre todo en relación a la familia. ¿Qué opinas respecto a este tema de hacer pensar sentir actualmente? Ricardo, quiero entender la pregunta. Lo que dice Ada es que hay una interconexión acotada en la familia. A ver, repito, sí, la interconexión es muy limitada. Eso causa un desequilibrio emocional, sobre todo en relación a la familia. Sí, totalmente. Lo que pasa es que me parece que ahí se empiezan a jugar un montón de cosas que tal vez hasta tengan que ver con la época, pero si nosotros no consideramos, miren, a mí me parece lo siguiente, no sé cómo lo están viviendo, yo no me quiero y jamás lo haría como existencialista que soy, yo no me atribuyo verdad definitiva porque no existiría tal cosa, hay aproximaciones que vamos construyendo entre todos, ¿no?, hacia una verdad. Ahora, lo que uno puede empezar a pesquisar en algunos sistemas, como en alguna familia, o puede llegar a dar cuenta, es que hay algunas cuestiones en relación a la época que a veces influyen mucho, y esto de la interconexión pareciera que no se percibe de esa forma. Y eso puede llegar a tener que ver un poco con muchas cuestiones que nos pondríamos. Yo trato de ser prudente y no creo poder hacer tamaño análisis sociológico, pero hay un par de cosas como psicólogo que tengo que decir, y más como logoterapeuta. A mí siempre me llamó poderosamente la atención esto que está pasando o que viene pasando hace tiempo, que es esto de primero vos, segundo vos, tercero vos y cuarto después vemos. Lo importante es que vos te diviertas, que vos la pases bien, el sentido tiene que ver con el placer inmediato, primero vos, segundo vos, tercero vos, y después vemos. ¿Qué iba a pasar más adelante con esto que se empezó a ver hace un tiempo atrás? Bueno, así como les dije que nunca vi tantos niveles de angustia, yo creo que nunca vi tanta tendencia psicopatizante y tanto nivel de narcisismo, no lo vi nunca. Hay tres grandes cuestiones que a mí me interesa resaltar y que todas tienen que ver con la relación con el otro y que esto afecta a una familia, un grupo, en una organización, y que tiene que ver con cómo cada uno de nosotros nos vinculamos con el otro. Si yo tengo, y lo que se está viendo, a mí me parece que lo mínimo en relación a la expresión que uno ve mucho hoy, si yo voy a decir primero yo, segundo yo, tercero yo, y después vemos qué pasa con el resto, es que lo que puede llegar a ocurrir es que haya de mínima desconsideración hacia el otro. Y eso afecta a cualquier núcleo de familia. Hoy la desconsideración es una
hoy el sentirse desconsiderado, por ejemplo, con los pacientes que trabajo y demás, es casi moneda corriente, porque si yo arengo y educo desde primero yo, segundo yo, tercero yo, y mi placer y lo que tengo ganas, yo voy a ser de mínima desconsiderado muchas veces con el otro. Eso en la situación familiar también funciona, porque aparte se vende la otra situación, en donde entra la tecnología también, de que hay un nivel de vivir en modo isla y no en modo puente. A mí me gusta hablar así, en modo isla y no en modo puente, que realmente desarticula y mucho la cuestión de las familias. Así que sí, considero de que en este momento eso impacta y mucho emocionalmente. Considero de que es una tarea muy difícil hoy ser padre en estos momentos en donde se hace tan difícil la cuestión del límite, falta tanto falta con la cuestión del límite, y me parece que hay que recoger ese guante y hacernos responsables de la parte que nos toca. Miren, les voy a contar algo rápido. En uno de los congresos que participé en el último maravilloso de la Fundación Argentina de Logoterapia, hace un par de años, hubo un panel en educación genial, y en ese panel había una consultora, una persona muy reconocida en el ámbito educativo, y cuenta, para hablar un poco sobre esta cuestión en relación a la exacerbación individualista, cuenta una situación que le pasó como consultora de un colegio, en donde el padre de un alumno, que era un abogado reconocido, le mandó una intimación judicial, una carta de documento al colegio por daños y perjuicios psicológicos porque su hijo no había sido elegido como el protagonista estelar o protagonista principal de la obra de teatro que se hacía a fin de año. Ese padre no tiene ni siquiera la más mínima remota posibilidad de pensar de que hay 20 o 30 niños también que podrían ocupar ese papel. Ese ejemplo que parece medio bobo, del que estoy hablando, habla un poco de hacia dónde estamos llevando a veces hacia dónde estamos llevando la educación y cómo estamos compartiendo con nuestros hijos esta cuestión de que estamos todos interconectados, la cuestión del respeto hacia el otro, y que en definitiva termina funcionando como un boomerang para la familia, porque ante esta situación de vivir en modo isla, cada uno de los hijos que uno tiene se acostumbra a vivir en esa situación de modo isla, y si eso ocurre, bueno, la cosa se desarma. Desde ya que esto no es una regla general, estamos compartiendo algunas ideas y aproximaciones. Sabemos que hay familias que funcionan muy bien y que no tienen estos problemas, así como sabemos que hay, no sé, cuestiones que escapan probablemente a mi idea, ¿no? O a lo que estoy planteando. Gracias, Hernán. Sí, el tema da para muchísimo, ¿no? Es amplio el abanico, y dentro de ello, Sarela nos hace este comentario: nada reemplaza la calidez humana y el encuentro con el otro, el abrazo, dar y recibir amor. Es un increíble cambio de conducta y aprendizaje. Lo que comenta Sarela, hoy por hoy, en esta nueva realidad, se está dando, y si no, ¿qué es lo que lo impide? No, yo quiero decir algo como suscribiendo a lo que dice Sarela. Yo lo que más extraño, pero por lejos, son los abrazos. Yo tengo una máxima que es que el abrazo no se negocia. El abrazo no es negociable, el abrazo se da. Yo extraño mucho abrazar a mi familia de origen, extraño mucho encontrarme con mis hermanos, abrazar a mis sobrinos, a mis amigos, que tengo amigos entrañables. Y extraño mucho dar clase presencial. Yo doy clase en universidad, en grado y posgrado, y doy sobre estas cuestiones, y es totalmente diferente hablar de estas cuestiones tan trascendentes para todos en un encuentro real, porque el aprendizaje también antes, y
incluía un encuentro, y esto está buenísimo poder tener esta comunicación existencial y tenemos que estar muy agradecidos, o yo por lo menos estoy muy agradecido a esta posibilidad, pero como dice acá Sarela, yo por lo pronto echo mucho de menos y el encuentro incluye los cuerpos. Por eso a mí, en relación a la psicoterapia, si bien estoy trabajando muy bien con todo con los dispositivos y ya estoy como muy ayornado, por decirlo de alguna manera, y funcionan bien, extraño mucho la vuelta al consultorio. En algún momento, más adelante, cuando se acomoden las cosas, espero poder hacerla desde ya, porque la psicoterapia es un encuentro, decía el maestro Víctor Frankl. Es un encuentro con dos incógnitas, X el consultante y el psicoterapeuta, y con todo un universo ahí, pero es un encuentro, y el encuentro existencial incluye los cuerpos. Así que nosotros hoy por hoy estamos teniendo una maravillosa comunicación existencial, si queremos, pero esto del encuentro creo que lo extrañamos todos, como dice Sarela. Yo por lo pronto lo extraño. Bueno, creo que todos lo extrañamos. Le doy pase a Edma para que te haga una pregunta. Sí, Hernán, un elemento que es bien recurrente en lo que observamos y lo que la gente va afirmando es no solamente un miedo a la muerte porque estamos, digamos, muy atentos a la posibilidad del contagio o no, lo cual afecta al tema vincular severamente y no sabemos cómo va a manejarse los aspectos vinculares en una nueva normalidad, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, también lo que la pandemia está reflejando en muchas personas, con lo que tú mismo has señalado, con la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, los miedos, es también un gran miedo a la vida. Es decir, un miedo a la responsabilidad y asumir día a día lo que nos corresponde y observar el sentido. ¿Cómo puede trabajar desde la logoterapia ese miedo a la vida? Qué pregunta, Emma. Es una muy buena pregunta. Esto escapa a la situación actual, a la situación coyuntural de la pandemia. Y una vez más, yo comparto esta información porque a mí me parece muy, muy importante no perder de vista nunca el contexto de época y el contexto social. Y me parece que en el contexto actual, el tema de la responsabilidad entendida como dar la mejor respuesta que uno puede dar ante las preguntas que la vida le inquiere, implica de alguna manera tomar un nivel de conciencia para con la vida en donde los valores tienen que estar muy bien afinados, porque venimos hablando de un otro y esto implica que hay una responsabilidad para dar en un mundo que tiene que ver con un otro. Pareciera que muchas veces, de alguna forma, el supuesto sentido o el falso sentido que uno puede llegar a percibir en algunos jóvenes o tal vez como un sentido promedio, falso sentido promedio, tiene que ver con esto de divertirse, ¿no? Y con esto de no comprometerse. Pero la vida es compromiso, la existencia es comprometida y la responsabilidad es comprometida. Entonces, a mí me parece que ahí hay todo un gran tema que tiene que ver fundamentalmente con no hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como personas y que nuestra responsabilidad es dejar un gran legado desde ya para los que siguen y hacer puesta en acto de la mejor obra que nosotros podemos hacer, tener una vida auténtica y significativa y con sentido, que deje un gran legado para las generaciones venideras y para nuestros hijos y para todo aquel que vive junto a nosotros. Esa responsabilidad es una responsabilidad, es una respuesta muy diferente a creer que yo vine en este mundo
a pasarla bien y divertir y pasar el rato. A mí me parece que esa es una existencia vacía, desde ya que todos necesitamos divertirnos y pasarla bien. Pero acá voy a entrar y me voy a poner muy... A mí me parece que el concepto fundamental de la logoterapia, que se habla a veces, no se habla tanto, el concepto fundamental de la logoterapia tiene que ver con el sentido último. ¿Qué es el sentido último? El sentido último es el sentido del sentido. Ahora, para mí la vida va a tener una responsabilidad diferente si yo tengo ese sentido último claro o no lo tengo. Porque si el sentido para mí particular es pasarla bien y divertirme, todo bien. Ahora, si yo tengo una misión y si yo creo que hay un sentido último, que el maestro Víctor Frankl lo dice sin vueltas, que tiene que ver con Dios y con creer en Dios, y para unos puede ser la conciencia universal, pero es un sentido que sale de la trascendencia horizontal y se conecta con una trascendencia vertical, en donde mi conciencia superior conecta de esa manera. Yo voy a tener un nivel de responsabilidad que va a ser más alto a que si yo no tengo claro ese sentido y considero de que vine a este mundo a pasarla bien y divertirme. Que me parece que en gran parte es lo que está ocurriendo, o en buena parte es lo que está ocurriendo en la época, ¿no? Gracias, Hernán. Antes de leer una pregunta en Facebook, para lo cual le voy a dar el pase a Jackie, leo un comentario de Marta Bricio en el Facebook. Aunque parezca mentira, el abrazo es fundamental para el encierro que supone un estrés. Y sí. Jackie. El abrazo, vos sabés que para mí, Ricardo, no... A mí me cuesta mucho vivir sin abrazo. Recién lo dije, pero a mí me parece que no hay expresión amorosa más honesta, más clara y más energética que el abrazo. A mí me parece que el abrazo es la expresión amorosa más honesta y que transmite un nivel de energía que es único. Y me parece que en esta situación de encierro estamos todos por ahí carentes. Yo tengo la bendición de pasar la cuarentena con mi familia y tenemos, gracias a Dios, y a nosotros también, nos llevamos muy bien. Y yo, que soy abracero, me permito en esta situación poder abrazar a mi familia, pero extraño un montón poder dar esos abrazos y siento una carencia importante en relación a eso. Así que sí, comparto eso. Coincido contigo, Hernán. Yo también soy abracera y los peruanos somos muy besucones. Y estamos totalmente, bueno, ustedes más, estamos totalmente reprimidos y con esta nueva forma de vida. Tenemos una pregunta aquí en Facebook de Claudia Solís, a quienes agradecemos, nos están siguiendo por Facebook. Nuestras sociedades tienen colectivos de personas que viven en situación de exclusión, en cuyo seno se han gestado demasiadas y poderosas violencias. Estos colectivos no son conscientes de su trascendencia y en consecuencia sus marcos morales son débiles y las estructuras de valores para responder al mundo. Esto puede plantear un riesgo de nuevas crisis sociales durante y post pandemia. Bueno, a mí me gusta pensar algunas cosas. Me parece una pregunta brillante, muy elaborada. Debe tener mucha idea o tiene idea en relación a la sociología. A mí me incomoda un poco el lugar de cuando uno va pasando y va creciendo, de por ahí ponerse un poco nostálgico con épocas pasadas. Pero a mí me parece que hay una exacerbación de la violencia. Y voy a decir por qué me parece que hay una exacerbación de la violencia, que puede terminar en problemática. Tomemos como lugar de análisis a las redes sociales.
Si tomamos como lugar de análisis las redes sociales para pensar, para que todos pensemos juntos en algo, ahora salió un documental extraordinario en relación a esto, extraordinario para reflexionar un poco sobre el sentido de las redes sociales. Si bien tiene un sentido muy positivo, también hay que, a mí me gusta, como dice el psicoterapeuta con el que yo me atiendo, dice, hay que aprender a veces a mantener una distancia prudencial de algunas cosas. Pero en relación a la cuestión de las redes sociales, para analizar un poco esto que está planteando, no me acuerdo el nombre, pero hizo una pregunta tan brillante, pero bueno, a lo que plantea Claudia, me parece que podemos pensar en dos fotos. Imaginemos dos imágenes en las redes sociales. En una de las imágenes uno ve una situación en donde todos ponen el ideal de un bienestar que uno no sabe si es verdadero o ilusorio. Todos se sacan la mejor foto, ya sabemos de qué trata eso, la cuestión del ideal y el muro. Hay una cultura en ese sentido en relación al bienestar light que a mí me asusta, me aterra, me parece a veces que va muy superficial. Y lo digo porque en esa demostración del ideal, de que todo está bien y de que yo muestro determinada parte, no puede expresarse nuestra sombra. Porque nosotros tenemos luces y sombras que se integran en nuestro camino existencial, en el mejor de los casos. Al no poder integrar la sombra, lo que empieza a ocurrir es que tenemos, por un lado, dos fotos antagónicas. Una foto en relación al ideal, en donde todos meditan, todos hacen yoga, todos son luz, todos hacen mindfulness, todos hacen un montón de cosas, y por otro lado está la foto de niveles de exacerbación de violencia política, por lo menos en Argentina, que creo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, con antinomias y posiciones violentas y desencajadas en relación a la política, en relación a determinadas perspectivas sociales. Y entonces, ¿qué está pasando con relación a esto? Bueno, el documental ese yo no quiero justamente hacer publicidad de ese, pero habla un poco, yo esto no lo sabía, lo veía como psicólogo, como alguien que reflexiona sobre lo social, diciendo ¿qué pasa? Y bueno, a las redes sociales les sirve un poco por una cuestión de tránsito y de tráfico, por una cuestión de tráfico, que haya antinomias de todo para que se pase más tiempo conectados a las redes y se armen como bandos y cada uno opine. Pero a su vez, esa antinomia está cada vez más violentada. Y está muy violentada porque del otro lado no podemos expresar mucho nuestra sombra y del otro lado está todo el ideal, de me saco la mejor foto, de muestro cuando medito, muestro cuando... Y me parece que la cosa va por otro lado. Hay que aprender a integrar. Yo tengo muchos pacientes que dicen, pero bueno, a mí me cuesta ser feliz. Yo leo que alguien dice, bueno, es como una arenga motivacional, decidí ser feliz. Es un poco más difícil que eso. Lo digo como psicoterapeuta, hay que ser responsable, es un poco más difícil que eso. Hay gente que viene con mucho sufrimiento, mucho dolor, y bueno, y entre todo esto que está pasando, a mí me parece que claro que socialmente esto se complica. Y se complica, el otro día escuchaba a alguien que entiende mucho de esto y que pareciera como que si las cosas a veces no se calman, parecería que va a haber una guerra civil en cualquier momento, en esta situación antinómica. En Argentina, por lo menos, digo, es lamentable y patética las posiciones antinómicas en donde parecen trogloditas, Y hablo posiciones antinómicas y aparte empieza a pasar que cuando uno no piensa de la misma manera que el otro, es tildado rápidamente que corresponde al otro bando. Nadie puede tener un pensamiento que integre, todo tiene que ser de un lado o del otro, y de manera violenta. Y eso en gran parte tiene que ver con la imposibilidad que tenemos hoy de poder canalizar nuestro sufrimiento, nuestra sombra. A mí me gusta hablar nuestros demonios, nuestros fantasmas, nuestros miedos. Hay que también aprender a canalizar eso para que, bueno, la expresión sea mejor, ¿no? Gracias, Hernán. Leo algunos comentarios aquí en el chat de Zoom. Ada dice, ¿no? Amo mucho la vida porque aún en pandemia hay una esperanza de cumplir metas proyectadas. Nidia, en medio de la pandemia hay que agradecer el hecho de estar vivos, aun cuando no podemos abrazar
sí podemos acariciar con nuestra voz. Toti dice, gracias de antemano, en este momento estoy en mi carro escuchando la interesante conferencia, no pude llegar a mi casa a tiempo. A raíz de la invitación de mis amigos logoterapeutas de Perú, les puedo decir que le dieron sentido a mi vida en estos difíciles momentos y además me planteo claramente mi misión en la vida. ¿Alguna pregunta que deseen hacer alguien de ustedes que esté ahorita en Zoom? O Facebook, porque están activos en Facebook. A ver, vamos Si hay alguna pregunta en Facebook. Hernán, una pregunta. Sí, Nosotros, claro. por lo general, siempre existe el paradigma, ¿no?, de tener, hacer, ser, ¿no? O sea, yo tengo para ser, ¿no? Pero en realidad, si cambiamos el paradigma ser, hacer, tener, ¿cuál es la vía o qué herramientas uno podría utilizar o implementar para cambiar ese paradigma? Porque hoy por hoy, ¿no?, esta pandemia que viene desnudando la espiritualidad del ser humano mientras lo va interpelando, ¿no?, hay mucha gente que tiene o que necesita tener para ser. Cuando en realidad creo yo que si una persona fuera más ser, ¿no?, entendiera, tú hablabas hace un momento de el tema de sus sombras, de sus miedos, poder conversar, poder dialogar y entenderlos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de ese paradigma, de ese cambio de paradigma? Mira, Ricardo, hay un texto magnífico de uno de los psicólogos que a mí más me han influido. Yo siempre digo que hay tres pensadores que han influido mucho y que son, creo que, los que más han influido en mi vida, y es la triple F, Freud, Frankl, Fromm. Hay un texto del maestro Erich Fromm que se llama Del modo tener al modo de ser, y que justamente plantea esto que vos estás diciendo. Lo que ocurre que acá también quisiera tomar a un referente de la espiritualidad actual, que yo le tengo muchísimo respeto, me parece una de las personas con más altura espiritual, que es Eckhart Tolle, y lo voy a tomar para lo que voy a decir, porque a mí me interesa la propuesta de psicología en la que trabajo desde la logoterapia, es la psicoterapia integrativa. Nosotros nos vamos integrando entre luces y sombras y vamos creciendo de ese punto de vista. Yo no podría tener mi sentido último, mi sentido más alto atado al modo de tener, pero el modo de tener le da identidad a mi ego. Y el ego es el que forjó la identidad de Hernán Lanosa en el rol de psicólogo, en el rol de padre, en el rol de determinada situación. Si yo corriera, porque a veces pareciera esta cuestión de pensar dicotómicamente de manera muy fácil, que es blanco-negro, se trata de integrar. Yo nunca, a mí me encanta leerlo a Eckhart Tolle, pero a veces sonrío y le digo, dale, Eckhart, no podemos vivir de la manera que él plantea, hay que erradicar al ego. El ego implica la conciencia psicológica, y cuando a mí me llega la factura de luz, me llega a nombre de Hernán Lanosa, no me llega a nombre de la energía espiritual. Entonces hay una situación donde hay que aprender a integrar la dimensión del ego, de la conciencia psicológica, con la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, que es la más alta, que es la que nosotros esperamos apelar y tocar, nosotros tenemos que ver, nosotros ahí vivimos en clave de modo de ser. Pero el ego está acostumbrado y se identifica mucho con este modo de tener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Y tratar de integrarlos cada vez de una manera más alta. ¿Qué sería la manera cada vez más alta? A mí me parece, por lo pronto, y desde mi perspectiva, y apelar cada vez más a la dimensión espiritual, y que desde la perspectiva de una conciencia más alta y más amplificada, generando una libertad y expresando una responsabilidad en valores, que sea coherente en valores, y bueno, yo ahí voy a ir elevando mi ser. Y cuando eso empieza a pasar, Ricardo, la verdad que el sentido asociado al modo de tener me parece que es cada vez más acotado. Te agradezco. Por favor.
Sarela nos dice, hola Hernán, por más que seamos positivos y decididos a vencer esta vivencia inédita, ¿nos puedes aconsejar, por favor, cómo podemos hacer cuando nos sentimos totalmente melancólicos por las ausencias? Gracias mil. A veces quiero decir algo. A veces está bien sentirnos mal. Gran parte de la cultura del bienestar light tiene que ver con que no podemos sentirnos mal. En este momento yo quiero decir algo. Si no estamos angustiados, revisemos qué nos pasa. Porque hay una pandemia que azota a la humanidad. En Argentina el nivel de muertos es altísimo. No estamos pudiendo ver a nuestros seres queridos. Y la verdad, Sarela, que lo que hay, vieron que se dice, hay que gestionar las emociones, y yo gran parte de la cosa, de la propuesta, tiene que ver con esto. Pero uno, me parece que también tiene que conectarse y tomar conciencia del momento. Y a veces, hace poco he escuchado, conversando con un colega, que salió esto de que lo que no está asociado al bienestar, si uno está triste o está nostálgico, eso está mal porque uno no estaría conectado con el bienestar, y eso no es así. Uno puede estar triste y eso no quiere decir que está mal. Uno puede estar nostálgico y eso no quiere decir que está mal. A veces, lo que tenemos que aprender es a transitar y aprender de ese tránsito como en un duelo. En un duelo, ¿qué vamos a hacer? No podemos, no vamos a gestionar ninguna. La gestión de eso es transitar el duelo. Y en este momento tenemos que aprender a transitar también esta nostalgia. Yo no creo que haya ningún paliativo y como existencialista lo digo, no creo que haya ningún paliativo en relación a la nostalgia, a la angustia, a la tristeza que nos puede llegar a generar el extrañar esos abrazos o extrañar a otros. Podemos hacer más Zooms, podemos seguir proyectando, no dejar de proyectar, porque hoy tenemos más incertidumbre, pero todos sabemos que mañana el sol sale. Bueno, esto va a pasar, como han pasado tantas cosas, y después de que pasen tantas cosas, esperemos que hayamos aprendido lo suficiente para poder celebrar la vida de la mejor manera posible, ¿no? Gracias, Hernán. Gladys Alvites en Facebook comenta lo siguiente. Por ahí dice, ¿no? Por ahí leí que tener menos es ser más libres. ¿Qué opinas al respecto? Opino que para algunos puede ser así, para otros no. No me quiero poner en este caso tan subjetivista, pero creo que depende del sentido de cada uno, porque a mí no me parece no tengo la autoridad humana para decir qué está bien o qué no. Cada uno tiene que hacer su recorrido. Yo puedo hablar en relación a que me parece que el viaje tiene que ser liviano, que hay un momento de la vida en donde uno puede, qué sé yo, imaginemos que hay etapas en la vida donde las cosas pueden cambiar. Quiero decir algo, el sentido se actualiza, y el sentido en algún momento puede tener más que ver con ir un poquito más cargado, con tener algunos logros que tengan que ver con que la familia, si uno tiene una familia, la familia logre determinada situación económica, y eso también tiene que ver con el sentido. Pero después, por ahí, en alguna otra etapa de la vida, la cosa trata de ir un poquito más liviano. Y para ir un poquito más liviano uno va soltando. Porque evidentemente, y esto lo saben todos los que trabajan, Ricardo como empresario puede dar respuesta a eso, fácilmente supongo que cuando uno genera mayor nivel de flujo, tiene mayor nivel de responsabilidad y mayor nivel de presión, evidentemente funciona de esa forma. Y entonces en algún momento uno puede elegir eso como parte de su vida y estaría bien, habría que ver cuál es el sentido de esa persona, porque el sentido es único y repetible, y en algún otro ir más liviano. A mí me parece que ir liviano es muy lindo, está muy bien ir liviano, ¿no? Hay alguna liviandad, digo no vivir livianamente, digo estar liviano, no vivir livianamente. Quiero aclarar esa diferencia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lucy Vives pregunta lo siguiente. Cuando terminas con tu ego,
y comienzas con la humildad? ¿O cuál es lo que contrarresta el ego? Pide que le expliques, por favor. Qué pregunta, Luz. Lo que contrarresta el ego, nosotros imaginemos que somos un ser, Frankl va a decir, y en la logoterapia decimos que somos una unidad en la multiplicidad. Y en la multiplicidad sirve para expresar que la persona esquemáticamente tiene diferentes dimensiones. Es una unidad, pero expresa diferentes dimensiones. Por ejemplo, la dimensión emocional y biológica, corporal, donde se expresan y manifiestan las emociones. Vive en un mundo social que lo contiene, tiene la dimensión social, la dimensión psicológica que corresponde al ego y a la conciencia psicológica, que incluye las vivencias, toda la cuestión de cómo se procesa la información, las ideas, el intelecto, y después, a mí me gusta hablar de la terraza, la parte más alta que es la dimensión espiritual. No sé si se trata de contrarrestar o integrar, pero en el mejor de los casos es bueno hacerse la pregunta de quién dirige nuestra vida. Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, el que conduce nuestra vida es el ego. Y el ego no es otra cosa que la conciencia psicológica que se expresa en la construcción de identidad que nosotros tenemos a partir de los roles. En mi caso sería el Hernán psicólogo, el Hernán padre, el Hernán hermano, el Hernán amigo. ¿Cómo me identifico con determinados roles? Ahora, si yo me creo que mi existencia está determinada por esa identificación, yo voy a tener lo que se llama la patología del personaje, porque cada rol implica un personaje, y si me como mucho el rol del psicólogo y demás, y no entiendo que en realidad soy un ser único e irrepetible en una sinfonía universal, que participo junto a otros millones y millones de seres, interconectados de manera energética, y me parece que mi vida tiene un sentido diferente. Insisto, como yo creo en el sentido último, que es Dios, yo creo que estoy interconectado con cada uno y con todos, y trato de integrar mi ego de la manera más alta posible en relación a lo que me va proponiendo mi dimensión espiritual. No se trata de contraponer, si lo hacemos en términos de la pregunta, lo que le tenemos que contraponer es nuestra dimensión espiritual. Se trata de integrarla. Y la dimensión espiritual, esto es otro capítulo, tiene una parte consciente, es muy largo, tiene una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente tiene que ver fundamentalmente con lograr mayores niveles de autoconciencia, de libertad, de responsabilidad, de poder reflexionar sobre lo que hacemos. Y la parte inconsciente, espiritual, que se expresa fundamentalmente a partir de la intuición y la fe, es la parte más alta que tenemos las personas. ¿Qué le podemos contraponer? No, tenemos que tratar de buscar que nuestra vida esté dirigida, si queremos, yo trato de buscar eso, cada uno buscará lo que quiere, que nuestra vida esté comandada y dirigida por nuestra dimensión espiritual, para que el ego se integre de la mejor manera posible, ¿no? Gracias, Hernán. ¿Alguna pregunta que deseen ustedes realizar? Que estén aquí acompañándonos. Tenemos acá Nidia nos dice, creo que es un tiempo que nos permite limpiar nuestra trilogía, ir más ligeros, conscientes y agradecidos por ser parte de nuestra maravillosa creación. Sí, totalmente. Me parece que está en un buen momento, está en un gran momento ella, y si quiere ir ligera y consciente es lo mejor que puede hacer, claro que sí. Sarela nos dice, tendríamos que hacer la pausa para vivir conscientemente y vivir el día a día. Bueno, a mí me parece que esta situación extraordinaria es casi una invitación necesaria a aprender a hacer la pausa. Hoy por hoy estamos con un nivel de aislamiento, algunos hablan de confinamiento, un nivel de aislamiento en donde de manera necesaria nos han invitado, el universo nos ha invitado a reflexionar y a encontrarnos con nosotros mismos.
Y gran parte encima de esa invitación, como dije hace un rato, con nosotros mismos, tiene que ver con que no puede haber un sentido sin un porvenir, sin lo que está por venir, porque eso lo quiero destacar porque a veces pareciera que el porvenir ya no existe. Pero sí esta situación nos invita a conectarnos mucho con el sentido del momento y con la conciencia, con este presente. Entonces puede ser un buen entrenamiento para cada uno de nosotros para meter el sentido, para poner nuestra conciencia en este instante y poder significar nuestra vida y aprender a ser más conscientes en el sentido del momento. Hernán, tenemos una pregunta acá en Facebook Live. Nos dice, Sí. buenas noches, una pregunta. Gracias, Hugo, por la pregunta. Frankl menciona una cuarta dimensión, la hace como pregunta. En logoterapia trabajamos fundamentalmente a partir del ser bio, psico, socio, espiritual que se expresa en una existencia que es una existencia posible que tiene que ver con las situaciones límites, ¿no? Pero las 4 dimensiones de las que nosotros hablamos son la biológica, que incluye lo emocional, la psicológica también, la social y la espiritual. Así que sí, hablamos de 4 dimensiones en este sentido. En el corpus teórico de Frankl hay mucho desarrollo fundamentalmente, y eso es lo que hace diferente a la propuesta para mí frankliana y le genera una situación superadora, porque Frankl, de una manera brillante para mí, hace una elaboración de la 4ª dimensión, que es la dimensión espiritual, en donde tomando me parece a mí, me parece, es evidente también, pero de referencia al maestro Max Scheler, desarrolla toda su propuesta de una espiritualidad consciente, y también habla de la religiosidad y la parte más inconsciente, pero habla de toda una espiritualidad consciente que es casi la propuesta más importante. En ese sentido sí hablamos de la 4ª dimensión en relación a la espiritual, si tenemos como dimensiones lo biológico, emocional, lo psicológico, lo social y lo espiritual, sí. Gracias. Gracias. Tenemos Gracias, una Hernán. pregunta más de Claudia Solís desde El Salvador. Dice, ¿el sufrimiento en este momento puede ser una oportunidad para avanzar en la espiritualidad? ¿Qué se necesita para que eso sea así? Y lo que a mí me voy a repetir mucho, pero lo que se necesita es conciencia, porque a veces el sufrimiento nosotros tratamos de evitarlo. Y cuando nosotros tomamos conciencia del sufrimiento y no nos ponemos en esta situación de retraernos, sino que dejamos que venga, dejamos que ese sufrimiento sea parte del instante y le abrimos la puerta, me parece que ahí hay mucho aprendizaje. En cada caso será el aprendizaje que sea, y va a tener que ver fundamentalmente con la conexión y con el momento que esté atravesando cada uno, pero desde ya que puede ser un gran maestro el sufrimiento, sí. Hernán, acá hay otra pregunta de Gladys. Dice, ¿en la autoestima hay cierto ego? Bueno, Gladys, qué pregunta. La autoestima está asociada con el ego, directamente, porque la gente parece que cuando dice tengo buena autoestima es cuando el ego está contento. Esto sería así. Yo estoy muy contento con mis roles y con cómo me siento en relación a mis roles, y entonces eso quiere decir que tengo una buena autoestima. A mí me parece que la autoestima, al contrario, tiene que estar iluminada por la dimensión espiritual. Y entonces depende de la concepción. Pero la autoestima, en relación a lo psicológico, sí se asocia totalmente al ego. En relación en clave psicológica, en clave logoterapéutica, y la autoestima tiene que estar iluminada por la dimensión espiritual. Y en realidad, cuando está iluminada por la dimensión espiritual, que es lo que debería ocurrir en el mejor de los casos, y yo no voy a tener la autoestima más alta porque me sienta que soy, no sé, voy a decir una pavada, que no es así, que soy el mejor haciendo tal cosa.
sino que me voy a sentir iluminado cuando me siento parte de esta sinfonía universal en la que participo, o cuando voy a tener una autoestima elevada, cuando me dé cuenta de que la vida tiene un sentido que me trasciende a mí, cuando yo tengo una misión en esta sinfonía universal, cuando participo. Ahora, si yo nada más me como la película del ego y entonces voy a asociar la autoestima a, a mi éxito socioeconómico en la vida, o a lo que el otro dice sobre mi persona, y bueno, voy a estar complicado. Pero dicho esto, quiero dejar algo en claro. Nosotros no podemos correr al ego de nuestra vida, porque el ego nos da identidad también. El ego tiene que estar iluminado por una espiritualidad, pero no lo podemos correr. Desde ya, que si yo tengo el infortunio, y ni siquiera infortunio, hago mal las cosas, y entonces no sé, la persona que quiero viene y me dice, ¿sabes qué? A partir de mañana no quiero estar más con vos y no te quiero ver nunca más porque yo pude tener determinadas situaciones en donde me equivoqué y mi ego va a estar muy mal, mi autoestima va a estar afectada. Si a mí vienen y no sé, porque me equivoco y hago un desastre como docente, me sacan la cátedra que tengo o las materias que tengo en las universidades y yo voy a estar afectado. El tema es tratar de no atar nuestra existencia y nuestro valor personal a los diferentes roles que desempeñamos en la vida, sino que lo interesante es que esos roles que desempeñamos estén iluminados por nuestra espiritualidad, ¿no? Y por el sentido de vida que tenemos. Gracias, Hernán. Por favor, Ricardo. Acá, Sarela menciona, el maestro es el que enseña a tener sed y nos guía al pozo de agua, y tú eres el que tomas el agua. No sé qué decir, Sarela, con esto me parece brillante. Lo contesto para la otra. Muy genial. Gracias, Sarela. No. Yo la compartiría el agua igual, de todas formas. Bien. ¿Alguna pregunta adicional que deseen realizar? Entonces, si Jackie tengas alguna pregunta por el Facebook, o tú, Edma, ¿no? No, hemos dado respuesta a las preguntas de Facebook Live de Centras. Muchas gracias a quienes nos siguen por ahí. No sé, Sí. Mochi, ¿tú tienes tu Facebook abierto? No, Para no. poder, ¿no? Ok, yo tampoco, porque si no me vuelvo loco. Sí, vayamos cerrando entonces. Edma, te doy el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Yo me llevo varias cosas, varios elementos, digamos, para lo que estoy pensando hoy en día, ¿no? Bueno, ha surgido el tema del ego sin querer queriendo, pero creo que ha clarificado muchísimo y ha nombrado a Eckhart Tolle, que lo sigo también y lo leo mucho. Pero creo que este tema, por más que sea recurrente, el tema de los valores siempre es lo que nos da el cable a tierra en el tema del sentido. Entonces, cuando nos sentimos perdidos, digamos, cuando nos sentimos confundidos, y el tema de la incertidumbre y el tema del sentido del momento en un contexto tan desafiante como el actual, creo que regresar al tema de los valores es el cable a tierra que tenemos para poder transitar en esta nebulosa y en esta nueva normalidad que de alguna manera no la tenemos tampoco clara, ¿no? Y ciertamente tampoco tenemos respuesta a todo, tomando en cuenta que hay que ver cómo evoluciona el contexto, pero lo fundamental es que la logoterapia nos da ese eje y que tú mismo lo has planteado aquí, muchos aprendizajes, muchos caminos, y qué nos dice a cada uno, y el tema de la conciencia. Yo creo que me llevo muchas ideas y claridad respecto a otras, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Hernán, porque siempre nos aportas en estos momentos sobre todo, ¿no? Gracias. Emma, por favor, un placer para mí y para mí un honor estar acá y me alegro poder sumar un granito de arena a lo que haya sumado en relación a esto del aporte. Aquí. Bueno, Hernán, yo quiero agradecerte, y aquí va un poquito mi agradecimiento, no solamente con base logoterapéutica, sino también de tanatología. Es muy importante recordarnos permanentemente la finitud del ser humano, la importancia del valor en nuestras vidas, y que cada uno, cada día, es dueño de ese día.
somos nosotros los que tenemos en nuestras manos y no terceros. Nosotros no debemos dejar de lado y perder esa humanidad que tenemos como regalo divino y que a veces la dormimos. Hoy, más que nunca, debemos más bien comenzar a trascender, aprender, porque la vida es un aprendizaje permanente y creo que hoy, más que nunca, nos estamos dando cuenta que la vida es trascendencia. Hernán, mil gracias por habernos permitido recordar todo esto que tenemos a la mano y que muchas veces nos dormimos para poder creer vivir que estamos viviendo tranquilos y bien. Mil gracias, Hernán. Por favor, me sumo a todo lo que dijiste en relación a la finitud y a la importancia de tener presente esta idea, como decía Heidegger y tantos otros, para poder darle valor a cada día de lo que tenemos. Así que gracias a ustedes por el honor y por invitarme, gracias a Centras, a todos. Bueno, Hernán, te reitero nuevamente el agradecimiento. Mis felicitaciones por el Día del Psicólogo en la Argentina. Y es cierto, ¿no? Si vemos un tema de menos es más que habías mencionado, si lo respondo como empresario, diría que sí, efectivamente, menos es más porque voy a invertir menos, ¿no? Para obtener mayor renta. O voy a reducir mis costes, o voy a controlar mis gastos. Va a depender mucho de cuál es el propósito de cada uno y en qué contexto uno está. Hoy por hoy, que la vida nos viene interpelando, ¿no? Todos los días, tenemos que estar en condiciones y en una situación de poder responderle a la vida, porque la vida pregunta y nosotros le respondemos. Y en ese proceso, ¿no? Vemos el tema del autocuidado, del autodistanciamiento para un autotrascender, porque si bien es cierto somos finitos, ¿no? También es cierto que no debemos tenerle miedo a la vida, ni miedo a la muerte, ¿no? Por lo tanto, este medio tecnológico nos permite enviar un abrazo, ¿no? A la distancia, un abrazo virtual, pero no distante, para seguir adelante y seguir viendo lo hermoso y la parte positiva que la vida nos regala todos los días, ¿no? Te agradezco por este compartir, te agradezco por recordarnos, ¿no? Temas muy puntuales que es importante tener presente, ya sea desde la logoterapia o desde el coaching, que también es una disciplina importante y que aporta. Gracias y un fuerte abrazo virtual hasta Buenos Aires. Pero por favor, recibo con mucho afecto el abrazo. Yo también mando el mío para cada uno de ustedes y todos los que están del otro lado. Y bueno, y a tener confianza, a seguir aprendiendo de esta situación y a confiar y a creer de que vamos a volver a celebrar y a encontrarnos físicamente y que vamos a poder celebrar con el aprendizaje a cuestas que nos va a dejar esta situación. Les agradezco un montón, ha sido un honor estar acá y me pongo a disposición para lo que sea. Un abrazo a cada uno de los que están del otro lado allá en Facebook y los que estuvieron acá en el Zoom y hasta cualquier momento. Gracias. Por favor. Feliz descanso, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chau.